Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 4 minutos. A esta hora saludamos y agradecemos a todos nuestros televidentes que se conectan con esta que es su primera edición de Noticias Caracol. Primero, la gente. La revista Cambio reveló una investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro, que intentó hacer el zar del contrabando, alias Papá Pitufo. El presidente Petro se refirió a esta denuncia. Las revelaciones basadas en fuentes cercanas a la campaña apuntan a que un maletín con 500 millones de pesos fue entregado como parte de un acuerdo que alcanzaría los 3.000 millones. La operación habría sido gestionada por el empresario español Javier Vendrell, un cercano amigo de la familia Petro Alcocer, quien colaboró con la campaña presidencial y quien ha sido vinculado a millonarios contratos entre empresas privadas y el Estado. Según la revista, Xavi, como es conocido, recibió el dinero y parte de este se gastó. En su informe, la revista Cambio revela que una vez se conoce el ingreso del dinero, el entonces candidato presidencial ordenó devolverlo. A través de Javier, el papá Pitufo intentó infiltrar la campaña y ordené devolver esos dineros. Efectivamente, hubo una reunión que dijo ser de San Andresitos, en la que propuse que se hicieran zonas de producción y no de contrabando. Javi no conocía bien Colombia y le advertí que no todo empresario era correcto y que había que desconfiar de todos. La revista agrega que Gustavo Petro también ordenó grabar el momento en que se regresa el dinero, esto para blindarse en caso de un escándalo. Sin embargo, el video de la devolución nunca se lo entregaron. Tampoco se supo por qué, si el entonces candidato tenía esas sospechas de infiltración de plata de personas de dudosa reputación, no se interpuso denuncia, y solo hasta ahora que el nombre de alias Pitufo se comienza a mencionar en su campaña, el ahora mandatario asegura que logró frenar el ingreso de financiación sospechosa. Y es que el nombre de alias Papá Pitufo no es extraño para el presidente Gustavo Petro, pues en el último Consejo de Ministros en Televisión Nacional, el hoy director de la UNP y ex colaborador de la campaña presidencial Augusto Rodríguez mencionó a Diego Marín, alias Papá Pitufo, y lo vinculó con Armando Benedetti. No sé en qué va a terminar de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener porque me lo dijeron. Según la revista Cambio, esto no sería la primera filtración de alias Papá Pitufo a la campaña de Gustavo Petro. En 2021, a través de la intermediación de dos miembros del pacto histórico, se gestionó una avioneta para trasladar al entonces candidato a Buenaventura. Sin embargo, una vez en tierra, Petro se enteró de que la aeronave había sido proporcionada por un intermediario del señalado. Alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando, se encuentra en proceso de extradición y actualmente está recluido en Portugal, a la espera de ser trasladado a Colombia. Su testimonio podría revelar nuevos detalles sobre el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Al mismo tiempo, desde distintos sectores políticos surgen cuestionamientos hacia el presidente por no haber denunciado el caso en su momento ante las autoridades. Por ahora, el proceso está lejos de concluir y apenas comienza en medio de una de las mayores crisis políticas para este gobierno. Pues bien, para hablar sobre ese tema hacemos contacto a esa hora con el profesor Juan Carlos Flores, preguntarle, profesor, precisamente su análisis frente a estos señalamientos, el ingreso de estos dineros de alias Papá Pitufo a la campaña Petro Presidenta, a propósito, en ese contexto de crisis ministerial y un tema que se abordó precisamente en ese tenso Consejo de Ministros. Buenos días. Alejandra, muy buenos días. Lo grave de todo esto es que la plata no solamente entró, había sido acordada su entrada en una reunión en la que estaba este zar del contrabando con gente de San Andresitos, en la que estuvieron presentes, como lo relata con supremo detalle la revista Cambio, tanto el presidente Petro como este señor de origen catalán, asesor de Petro, Vendrell, una persona cercanísima a Petro, es decir, que no era una persona inventada en Colombia. Ya había asesorado a Petro en la alcaldía de Bogotá, sabía qué tipo de país era Colombia. La plata luego no solamente la entregan, sino que se la gastan. Todo eso está descrito con supremo detalle. Hay una persona del partido Pacto Histórico que se queda con 50 millones de esa plata. Es decir, y a Petro le fue informado de la entrada de esa plata en su momento. Y había más plata, hasta 3.000 millones que iban a ser entregados a la campaña. Entonces, no era una sorpresa para Petro que la plata había entrado. Y fíjese usted
que vuelven a aparecer unos nombres, en este caso el de Benedetti, ligados con la llegada a esa campaña de figuras completamente cuestionables. Entonces, no fue simplemente que la plata se hubiera prometido, no, la plata entró, se gastaron buena parte de esa plata y es el señor Augusto Rodríguez, excúseme, el actual director de la Unidad Nacional de Protección, una persona cercanísima a Petro, la que le relata todos esos detalles a la revista Cambio. Lo que va quedando claro es que, por desgracia, como ocurre muchas veces en la política colombiana, le venden el alma al diablo para conseguir con quien sea y de quien sea la plata para ganar las campañas. Juan Carlos, analizando en contexto esta presunta financiación ilegal de la campaña Petro presidente, ¿qué tanto en este momento de coyuntura, con un gabinete que está completamente resquebrajado y con una crisis de gobernabilidad, tambalea el proyecto político? Muchísimo, porque estamos hablando que en otra ocasión el actual jefe de gabinete, el señor Benedetti, en unos audios que conmocionaron al país y que el presidente los ha olvidado por completo, pero el país lo recuerda, señaló en conversación a gritos, todo eso salió ante la opinión pública, con la señora Sarabia, que habrían entrado unos 13.000 o más millones de pesos de unos señores llamados el Clan Torres, de contratistas públicos de la ciudad de Barranquilla. Recordemos que muchas personas vinculadas al presidente Petro han sido mencionadas y algunas están investigadas por la llegada de dineros extraños, ilegales. Su propio hijo, uno de los Nicolás, el señor Nicolás Petro, que fue diputado a la Asamblea de Barranquilla. Lo que sorprende es que el presidente de la República deje ir de su gabinete a personas muy respetadas como Juan David Correa, la renuncia de la señora Muhammad, la renuncia del ex canciller Jorge Rojas, y en cambio deja a aquellas personas más cuestionadas. Lo que uno se pregunta es, ¿qué fue lo gravísimo que pasó durante la campaña del presidente Petro, hoy presidente Petro, en lo que aparecen Benedetti, Sarabia, ahora este catalán Vendrell? ¿Qué fue lo gravísimo que pasó que él no puede soltar a estas personas? Sí. ¿Qué es lo que estas personas saben? Sí, Juan Carlos, usted a propósito de este tema, pues escribió un mensaje en su cuenta en X y quizá la única respuesta que hemos tenido del presidente Gustavo Petro a esa denuncia muy grave de la revista Cambio es en respuesta a lo que usted trinó. Y dice en ese trino el presidente Gustavo Petro: Juan Carlos Flores quiere votos, pero no la verdad. Y después dice: jamás entró a la campaña en 500 millones de pesos del Pitufo porque yo mismo los hice devolver. Se grabó un video de ello y ordené que se mirara sus antecedentes como contrabandista y lavador de activos, y hay indicios de narcotráfico que extrañamente fueron borrados en la fiscalía. Es un largo mensaje, pero además dice que si él le tuviera miedo a la verdad, pues no buscaría que fuera traído cuanto antes al país para que confiese todo esto. ¿Qué opinión le merece esta respuesta que entrega sobre este caso el presidente Gustavo Petro? Es el estilo tradicional del presidente Petro de tergiversar los hechos. Los hechos son completamente distintos y es el director de la Unidad Nacional de Protección, un funcionario actual de Petro, que ya trabajó con él en el Congreso, que lo acompañó en la alcaldía, el que señala que la plata en efecto entró, que se gastaron parte de esa plata, que una persona del Pacto Histórico cogió 50 millones de pesos de esos para él, que el señor actual director de la Unidad Nacional de Protección se reunió con este alias Pitufo en un café llamado Clandestino en un barrio del centro de Bogotá, una zona del centro de Bogotá que se llama Parkway, que este señor se reúne con Vendrell para preguntarle: oiga, ¿la plata entró? Y el otro le dice: sí, entró y ya no le hemos gastado buena parte de esa plata. Entonces, no es como el presidente Petro lo está describiendo, es que el presidente Petro, por desgracia, vive cada vez más en una realidad paralela que le permite manipular los hechos para ocultar circunstancias muy graves que ocurrieron en su campaña. Y por esa razón es que él tiene que aferrarse a Benedetti, porque fíjense ustedes, en ese Consejo de Ministros, Consejo de Ministros, ustedes acaban de pasar la grabación.
el señor director de la Unidad Nacional de Protección que estaba ahí en esa reunión con el presidente, dice que este Pitufo, alias Pitufo, el zar del contrabando, llega a la campaña de la mano de Benedetti. Entonces, eran muchas las personas ligadas con estas figuras. Y de hecho, también se ha revelado que Petro voló de Buenaventura en una avioneta que pertenecía a personas cercanas a este zar del contrabando. De manera que, por desgracia, debo decirlo, y hay una historia inmensa con Rico Gómez y por la periodista María Jimena Duzán al respecto. Pues muchas preguntas quedan sobre la mesa en ese momento por cuenta de ese presunto ingreso de dineros a la campaña Petro Presidente de parte de alias Papá Pitufo. Al profesor Juan Carlos Flores, nuevamente gracias por esos minutos y por su análisis aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes. Feliz día.